Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en el Heraldo Televisión. Hoy hablaremos de los 9 meses que van de la administración de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. El pasado 17 de septiembre, como usted se enteró, la mandataria local dio a conocer avances en materia de seguridad, aunque también reconoció que falta mucho por hacer en este, que es el principal pendiente de su gobierno. Dijo que de diciembre a agosto de este año se lograron reducir 34% los homicidios dolosos. Entraron en operación 1,855 nuevas patrullas y la Guardia Nacional, comentó, ya tiene presencia en 5 de las 16 alcaldías de la ciudad. Este fue parte del mensaje que dio Claudia Sheinbaum en su primer informe. Sabemos que existe una cifra negra de delitos importante, pero es necesario mencionar que de diciembre a agosto del presente año, los homicidios dolosos disminuyeron de diciembre a agosto en 34%, lesiones dolosas por arma de fuego en 45% y robo de vehículo en 27%. En agosto del 2018, el promedio diario de homicidios fue de 3.55 y en 2019 de 3.16. Y mire, actualmente la Ciudad de México cuenta con más de 8.9 millones de habitantes. Según la última encuesta Origen-Destino del INEGI, 44 de cada 100 hogares disponen de al menos un automóvil para desplazarse. Es por ello que, además de la seguridad, otro de los temas importantes, sin duda, prioritarios para los capitalinos sigue siendo la movilidad. La jefa de gobierno dijo en este rubro que la ampliación del transporte público con la compra de nuevos autobuses, habló de unidades RTP, de mantenimiento al metro y del arranque de la construcción de la primera línea del cablebús que irá de Coatepec a Indios Verdes, como algunas de las acciones que está tomando su gobierno en materia de movilidad, la complicada movilidad en la Ciudad de México. El énfasis en movilidad durante nuestra administración es para la ampliación y fortalecimiento del transporte público. RTP recuperó su nombre y en lo que va del año, el mantenimiento intensivo permitió que salieran a operación 80 unidades más que estaban en talleres abandonados. Se adquirieron ya 170 autobuses con accesibilidad y 18 autobuses articulados. En la administración habrá 800 nuevos autobuses para la red de transporte de pasajeros. Finalmente, en materia de transparencia y rendición de cuentas, la jefa de gobierno destacó ahorros basados en la austeridad y en el combate a la corrupción. Dijo que en 9 meses se cancelaron contratos necesarios por más de 853 millones de pesos. También habló del ajuste de plazas de altos funcionarios que permitió generar ahorros adicionales. Establecimos una nueva forma de gobernar, cerrando la puerta a la corrupción y los privilegios de los altos funcionarios. La disminución de las plazas de altos funcionarios, muchos aviadores, generó ahorro por 1,800 millones de pesos, los cuales nos permitieron aumentar el salario de los trabajadores del gobierno de la ciudad en 4.3% de forma directa y 2.5% en prestaciones. La ciudad recupera su camino. Atrás quedó la época de la corrupción, la frivolidad, la simulación y la traición a la ciudadanía. Bueno, vamos a analizar este tema hoy. ¿Cómo va el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum a 9 meses de su administración? Nos acompañan para esto aquí en el estudio. Me da gusto recibir a Federico Dorin, diputado del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México. Bienvenido, Federico. Gracias, buenas noches a todos. También está con nosotros Ricardo Ruiz, coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso local. Bienvenido, diputado. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Igualmente saludo con gusto a Jorge Gaviño, vicecoordinador parlamentario del PRD, también en el Congreso local. Bienvenido. Buenas noches. Y por supuesto también con gusto recibimos a Guillermo Lerdo de Tejada, diputado del PRI en el Congreso de la Ciudad de México. Bienvenido, diputado. Gracias, Salvador. Buenas noches. Tenerlos a todos aquí. ¿Por dónde empezamos? A ver, la seguridad es sin duda, decía yo, el tema más urgente y apremiante que enfrenta el gobierno de Claudia Sheinbaum. Ella misma en su informe dice que falta muchísimo por hacer en esta materia y me parece que el verbo superlativo está bien aplicado. Falta muchísimo por hacer. ¿Cómo estamos en seguridad a 9 meses del gobierno de Claudia Sheinbaum? ¿Quién quiere comenzar?
Pues si si quieres... gobierno, si quieres que bueno, defienda adelante, primero, adelante. para A que ver, no diga que no tuvo Ricardo Ruiz, audiencia. la Bueno. posición de Morena. Muy bien. Bueno, pues muy buenas noches. Efectivamente, el tema de la seguridad ciudadana es un tema central para la ciudad y por supuesto que ha sido un tema central para el gobierno de la ciudad. Yo creo que antes de entrar a un debate de números, de cifras, que muchas veces no le dicen mucho a la gente, tenemos que ver, yo creo que lo más importante es que hay un cambio cualitativo. Un cambio cualitativo en cómo se está asumiendo el tema de la seguridad ciudadana. Desde mi punto de vista, estos años anteriores fueron años de desgobierno, yo lo he dicho, hubo un abandono muy importante, tanto del ataque a las causas del tema de la inseguridad, como de la atención directa a la problemática. Problemas de deficiencias, por ejemplo, el número de patrullas, bajó el número de patrullas que se tenía, no se contrató el suficiente número de policías que se requería, hubo un descuido en toda la cuestión de la capacitación, de la infraestructura, del armamento que se requiere. Entonces, esto ha hecho, hubo una descoordinación de autoridades, no había una atención directa. ¿Qué ha pasado? Tenemos una jefa de gobierno que todos los días atiende el tema, que se coordina todos los días con la procuradora, con las autoridades que tienen que ver directamente con la seguridad, tanto a nivel central como en cada una de las alcaldías. Se está haciendo todos los días un balance y se está trabajando para hacer un cambio estructural y cualitativo del tema que evidentemente no puede tener un resultado inmediato, sino que tiene que ir gradualmente modificando las causas y los efectos. En las causas ya sabemos, nuestro punto de vista es que esto no es un problema de policías contra ladrones. Nunca vamos a tener esa capacidad de las capacidades que ya tiene la delincuencia organizada, por ejemplo, sino que hay que atacar causas. Se está trabajando en los pilares, es decir, en esta estructura que permite atender causas en programas sociales en diferentes zonas de la ciudad, que en términos estructurales y a mediano plazo son los que van a cambiar las cosas. Entonces yo creo que hay un cambio cualitativo, que hay un cambio que está dando resultados, no los que esperaríamos en 9 meses, que tiene, eso hay que decirlo, 9 meses, en 9 meses no se puede modificar un descuido que se dio durante muchos años y que se tiene que ir revirtiendo gradualmente. Y sin embargo, los números son los números, y bueno, hablan de una inseguridad que se ha agravado en estos 9 meses. ¿Quién entra en el tema? Si quieres, A ver, muy claro, Salvador, yo te diría, efectivamente uno no esperaría que en 10 meses se puedan resolver todos los problemas. Eso coincido con Ricardo. Sin embargo, a mí sí me preocupa mucho que lejos de tener, o más bien lejos de arreglar el problema, no se ha logrado ni siquiera detener el deterioro que hemos visto en las condiciones de seguridad de la ciudad. Y lo podemos ver, y las cifras ahí están, coincido. Lo que vemos es que del primer semestre del año anterior, de 2018, es decir, de junio a enero, comparado con el mismo periodo del 2019, tenemos un incremento de más del 15% en homicidios. Somos el penoso primer lugar en robo a transeúnte, el primer lugar en robo a transporte. Lo estábamos viendo hoy, las cifras, por ejemplo, en el robo de taxis, en transporte colectivo, han subido más del 160%. No me detengo en las cifras. Detrás de estas cifras hay historias de vida, familias que han quedado desgarradas, personas. Estamos en una situación muy compleja. Ahora, Salvador, ¿qué pasa? A partir de la llegada del nuevo gobierno se genera una expectativa de que todo se va a resolver. Llegan con una gran legitimidad, lo reconozco, ahí está el voto ciudadano, popular, ¿no? Un gran apoyo popular. Sin embargo, lo que no hemos alcanzado de ver son estrategias para de verdad modificar los grandes problemas de la ciudad. En seguridad, por supuesto, el primero de los grandes problemas, pero en movilidad, en desarrollo inmobiliario, en sustentabilidad. Es decir, hay una serie de factores que parecieran que siguen igual. Decía ahorita Ricardo, vienen problemas de hace muchos años. Coincido, los problemas de seguridad no empezaron hace 9 meses, empezaron hace muchas décadas. Descuidos de gobiernos de izquierda desde hace más de 20 años. Que han venido deteriorando el gobierno, que han venido deteriorando las instituciones. Y hoy estamos en esta circunstancia. El último gobierno del PRD, Miguel Ángel Mancera lo encabezaba y bueno, dice el diputado Ruiz, dejó un desastre en el tema de seguridad. Pues muchas de las gentes que estaban en el PRD están ahora en Morena. Entonces, pero yo creo que no se trata ahora de culpar a personas,
sino ver las causas y ver la forma como se va a solucionar. Dicen que nadie va tan lejos, sino el que sabe a dónde va. Y lo que me preocupa a mí es de que no hay un programa específico de seguridad pública. Primero se nos dice no va a entrar la Guardia Nacional. A los meses nos dicen va a entrar solamente en la periferia. Meses después nos dicen solamente en algunas delegaciones, algunas alcaldías. Y ahora nos dicen en toda la ciudad. Eso son bandazos que hablan de una falta de planeación. Decía Ricardo hace un momento que no teníamos el número suficiente de policías. Mira, hay una cifra internacional, reconocida internacionalmente, que lo ideal es 2.8 policías cada 1,000 habitantes. El país tiene 1.8 promedio por cada 1,000 habitantes. La Ciudad de México tiene 4 policías por cada 1,000 habitantes, sin contar PBI y sin contar policía auxiliar. Contando estos 2 policías, tiene 10 policías por cada 1,000 habitantes. Y entonces, si de pronto dicen, nos faltan policías, pues entonces no saben dónde van. Y esto son las cifras internacionales. Habría que revisarlas, porque no necesitamos más policías. Necesitamos capacitar a los policías que tenemos y necesitamos hacerles prueba de confianza a los policías. Porque fíjate lo que está ocurriendo, Salvador, auditorio. En esos momentos llega un policía, lo meten a la academia un mes, le dan un arma y lo sacan a la calle. Eso en ningún país del mundo ocurre. Chile, 6 meses después de la preparatoria. En México, después de la secundaria, un mes, un arma y a la calle. Su placa y a la Entonces, calle. esto no va a resolver el problema de seguridad. Entonces, lo que tenemos que hacer es revisar científicamente estas cifras, hacer un plan, un programa, y entonces vamos todos juntos hacia adelante. Pero si me dicen, faltan policías y ya contratamos a 10,000 más, ¿creen que así se va a solucionar el problema? ¿Ya tenemos más patrullas con esta policía? ¿Vamos a solucionar el problema de seguridad? Claro que no. Es un problema multifactorial, el problema de seguridad. Tenemos que hablar de capacitación de policía, de mejores sueldos a la policía. Están cobrando salarios de hambre la policía. Dignificar a la policía. ¿Cómo vamos a dignificar a la policía con esos salarios? ¿Cómo vamos a dignificar a la policía si no tenemos un seguro de vida adecuado para ellos y sus familias? Si no tienen seguridad social, si no tienen seguro de salud. O sea, no es posible que hablemos de mejorar la seguridad pública si no pensamos en estos multifactores. Ahora le pediría en un momento al diputado Ricardo Ruiz que responda a las alusiones, pero antes el balance del PAN, Federico Dorin, sobre el tema de seguridad. Reprobado. A ver, y te explico por qué. Esto que está aquí, para que no me vaya a salir mi amigo Ricardo con que él tiene otros datos, es el informe de Claudia Sheinbaum. En la página 490, 499, estas son las cifras que demuestran, más allá de si tenemos el coeficiente necesario de policías por cada 100,000 habitantes o no, cómo el gobierno ha hecho miserablemente mal su trabajo. Lo que sí da el informe es un comparativo de 9 meses del año anterior con este. Exactamente del 5 de diciembre al corte de los 9 meses. Déjame compartirlos contigo del auditorio. ¿Cuántas personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público en ese mismo periodo del gobierno anterior al que aquí se dice que no contaba con suficientes patrullas ni elementos policíacos, supremo sin considerar que eso fuera la causa? 12,515, un promedio de 52.4 al día. ¿Cuántos ha logrado Sheinbaum? 6,109, solo 29.4 al día. Cifras de Sheinbaum. En flagrancia, 2,294 contra 1,096. ¿Pero en dónde es donde el sistema está haciendo agua? Los de investigación, los que fueron consignados ante el MP, producto de investigación, no de la casuística de la consignación por flagrancia. 9,967, 41.7 al día en el último año de Raimundo Collins, 4,801 en este periodo, solo 23. Hay una enorme diferencia de 7, de 18 consignados menos. Déjame ponerte 2 ejemplos para terminar. Coches robados. 6,671, 27.9 al día, 28 con Raimundo Collins. En el gobierno de Claudia se robaron 8,089, 38.9. 11 coches más al día. Cifras de ella. La marcha de las mujeres que exigen una ciudad más segura. Delitos sexuales que reconoce Sheinbaum en los últimos meses del gobierno anterior, 1,705. En este gobierno, 3,556. En violaciones, nada más violaciones, Salvador, 242 en esos 9 meses últimos de entre Mancera y Amieva,
768 con Sheinbaum. Esa es la realidad. Están consignando menos gente en flagrancia, están investigando perfectamente mal, porque las carpetas de investigación no los llevan a ninguna consignación, y con los exiguos recursos materiales y humanos que tenían, ahora que tienen más, entonces ahora con más hacen menos. No es un problema ni de recursos humanos ni de recursos materiales, es un problema de que no saben lo que están haciendo y no están dando resultados, y pues están fracasando miserablemente, y en eso, cuando se fracasa en la seguridad pública, alguien paga el plato roto y lo puede pagar a veces con su vida. Y hay una indolencia que me duele del secretario de Seguridad Ciudadana, a ver, casos como el de las mujeres, cuando se tardaron 13 días en separar de su cargo a los policías para investigar si había sido violada o no. 13 días para separar a alguien y reaccionar e investigar. Eso no es una buena señal. No me da la impresión de que sea un secretario que esté atento y que esté siguiendo en la mañana, pero en términos de esta coordinación, alguien no está haciendo su chamba y está dejando mal parada a la jefa de gobierno, que creo que tiene un compromiso importante, pero pues si la coordinación alguien no la sabe instrumentar y haces menos que lo que hacía el anterior, con más recursos materiales y humanos, entonces eres todavía más incompetente que el anterior. Diputado Ruiz, ¿quiere responder? Sí, con todo gusto. Bueno, por supuesto que el público que nos está viendo pues, sabe de qué estamos hablando. Pues el PRD gobernó 6 años y de pronto nos dice, hace falta un plan, hay que capacitar. ¿Por qué no lo hicieron? Tuvieron el gobierno 6 años, no se hizo nada de eso. Para hacer un balance necesitamos saber dónde estamos parados, de dónde empezamos y hacia dónde vamos. No se pueden sacar cifras, qué bueno que se hace la tarea. Y que son cifras de ustedes para que no digan que las inventé. Y qué bueno que alguien hace los numeritos. La gente no está haciendo numeritos, la gente lo que sabe es que recibió, que votó en contra de ustedes porque lo que había era un desastre en esta ciudad. Pero no es de votos esto. Bueno, no déjame terminar, ya hablaste. Claro que es de votos porque hubo un castigo a esa forma, a esa corrupción que privó y a esa inseguridad que nos heredan. Dice el diputado Lerdo de Tejada, pues es que hay un desastre. Bueno, como si Peña Nieto hubiera hecho algo en el país, no es una isla esto es parte de todo un proceso donde crecieron las bandas organizadas que ya hay en la ciudad y donde el presidente del PRI tuvo una gran culpa de todo esto que nos dejó también una estela terrible. Por cierto, que el alcalde Adrián Rubalcaba del PRI desmiente lo que está diciendo el diputado, porque dice que no está de acuerdo con el balance, porque desde las alcaldías se está viendo que sí hay un trabajo muy serio, un trabajo organizado, un trabajo coordinado. Entiendo que también su alcalde en Benito Juárez con policías y recursos propios, lo mismo, no de Jesús con Horta. un trabajo de coordinación, no está solito, tampoco es una isla. Él invirtió dinero de Benito Juárez. Él no invirtió, el dinero es del pueblo, no es de Benito Juárez. A ver, lo que es importante es del país de Benito Juárez. Para no depender de Jesús Horta. De la gente, hizo algo que nadie más ha hecho y por eso tiene esos recurso de los ciudadanos y se está coordinando. Claro. Si no, sería bueno preguntarle para ver si él es solito y no tiene ninguna coordinación. Hoy tenemos un problema como lo dice tu alcalde ya lo dijo. Y bien te por él. desmintió en tus puntos de vista, dijo que no se consultó al PRI. La realidad ahí está. Los ciudadanos están sufriendo de inseguridad todos los días, más allá de discursos. Yo lo que pongo en la mesa donde sí hay un tema, bueno, yo quiero terminar. Tú ya hablaste, déjame terminar. Se trata de cómo construir soluciones. ¿Me permites terminar? Diputado Ruiz, le damos la palabra a Lerdo de Tejada. Entonces, yo lo que quiero es, primero, partimos de un momento que es una situación de desastre de la seguridad pública en la ciudad. Qué bueno la seguridad ciudadana. Segundo, se llevan 9 meses donde hay una reestructuración global, donde estamos en un proceso de cambio de la Procuraduría a la Fiscalía, donde hay que cambiar de raíz la manera en que se investiga y la manera en que se determinan los procedimientos, que es terrible lo que pasa en la ciudad. No hemos terminado, vamos caminando hacia allá. Yo creo que se están dando bases estructurales para un cambio que efectivamente se tendrá que ver. No podemos tener pretextos más adelante de si esto que se está haciendo está funcionando. Yo creo que sí. Yo creo que hay una mejora en la manera en que se está atendiendo. Tenemos una jefa de gobierno que de manera personal está atendiendo las cosas, no está
en las carreras de autos, en las carreras de caballos, está directamente todos los días atendiendo a la gente con cada uno de los alcaldes, viendo cómo se puede trabajar. Y vamos a ver más adelante cómo estos cambios estructurales se tienen que ver para la gente. A ver, Salvador, muy fácil. En primer lugar, esto es un tema de responsabilidad. Ya no se vale seguir culpando a las administraciones anteriores, seguir buscando pretextos para no cumplir. 2, llevan 20 años gobernando los mismos en la ciudad. Tuvieron 12 años el gobierno de López Obrador, el gobierno de Marcelo Ebrard, el gobierno de Mancera y ahora el gobierno de Claudia. Entonces, ahora resulta que 9 meses se están encontrando cómo está la ciudad, llevan 20 años gobernándola. Ahora, más allá de todo eso, yo lo que diría es muy claro. A los ciudadanos no les importan los pretextos, no les importan las disputas de que quién es la responsabilidad, de quién es la culpa, lo que les importa son resultados. La convocatoria que hago aquí y que hemos hecho, me parece, muchos diputados de oposición, incluyendo quienes estamos aquí, el propio Ricardo, por supuesto, es, caray, construyamos soluciones, veamos para adelante, no para atrás, veamos cómo ponemos soluciones en la mesa. En el Congreso de la Ciudad hemos puesto iniciativas importantes en la mesa. Yo, por ejemplo, propuse una solución entre muchas alternativas para cómo combatir el fenómeno de homicidios, asaltos que se cometen todos los días en motocicletas. Desafortunadamente, la mayoría del Congreso no me dio el apoyo en esa iniciativa. Estoy proponiendo, hace una semana lo hice, una iniciativa nueva en materia de seguridad para capacitar a los policías, para usar mejor tecnología, instalar más cámaras, que los policías tengan más elementos y recursos para combatir el crimen. Yo espero de verdad que ahí podamos encontrar coincidencias, porque estar disputando cifras, datos y echando culpas, perdón, eso no le sirve a los ciudadanos. A ver, diputado. Sí, yo quisiera, en primer lugar, señalar que es muy fácil criticar las situaciones con una óptica de partido, pero partido significa parte de la sociedad y la administración pública es universal, es para todos. A mí me duele mucho y me preocupa mucho que todo el diputado Ruiz, que por cierto, él fue presidente del PRD en una época de la vida del PRD, y ahora critica tanto el PRD. Déjame concluir. Porque traicionaron esos principios por los cuales fundamos ese partido. De acuerdo, pero él fue presidente del PRD y ahora habla del PRD como si fuera otro mundo donde él construyó parte de esa historia. Ahora bien, no es el presidente del PRI o el presidente de Morena. El presidente de la República es el presidente de todos los mexicanos. Eso es lo que se les ha olvidado. Un servidor público no debe de gobernar para un partido político. No es el alcalde del PAN, no es el alcalde del PRI, no es el alcalde de Morena. Son los señores alcaldes que tienen la misma obligación universal para gobernar a todas y todos. No es de ninguna manera una asociación partidista. Entonces, se habla de 9 meses. En 9 meses nació un niño. Y se habló, le preguntaron al señor presidente de la República que en cuánto tiempo iba a dominar el problema de la seguridad pública. Y el presidente de la República dijo en 6 meses. Pasaron 9 meses y estamos ahora peor que antes. Y yo lo atribuyo a una cosa, no los culpo ni a los gobernantes todavía. Yo digo que es una situación multifactorial. Sí, y lo que tenemos que hacer es un problema muy complejo. Entonces tenemos que analizar qué está pasando. Y si lo seguimos viendo de óptica de partido, vamos a hundir este país, esta ciudad. No puede ser esto. El señor no es un diputado de Morena o un diputado. Representamos nosotros una ideología, sí, pero nosotros somos diputados de la ciudad. Y los señores no son gobierno. Los señores son también tan diputados igual que nosotros que estamos aquí. Y mientras no nos dediquemos a legislar con alteza de miras, mientras legislemos como partido, vamos a estar hundiendo esta ciudad. A ver, esta parte de convocar a que todos también seamos parte de, así como vivimos el problema, ser parte de la solución. Decía el diputado Ruiz, se están sentando bases para un cambio en materia de seguridad. ¿Cuánto tiempo más va a llevar este cambio y cuánto tenemos que esperar los ciudadanos, digamos, concediendo un periodo de gracia, digamos, a estas estrategias que se están implementando en la ciudad? A ver, es que esa es una pregunta capciosa. Déjame atajarla en 2 sentidos. El primero, en el dicho de Horta, que no el mío, dijo que si no daba resultados se iba en diciembre. Sí. Es el dicho de él, no el mío. En diciembre de este año. Eso fue lo que él te ofreció a ti y a todos los que vivimos aquí para dar resultados. Pero creo que el contexto ha cambiado en 2 cosas que son radicalmente distintas a antaño. Empiezo por la primera. Todo este discurso de que las cosas no funcionan entre la presidencia y el gobierno de la ciudad era cuando el nombramiento era un híbrido. Cuando el secretario de Seguridad Pública tenía que tener aval federal. Lo que hay que poner liso y llano, le guste a quien le guste y le pese a quien le pese, es
que estos nombramientos son responsabilidad exclusiva al 100% de Claudia Sheinbaum. El día que la ciudad alcanzó su mayoría de edad y los nombramientos ya no pasan por un tamiz federal y que tenemos ese monopolio de la decisión y de la posibilidad de legislar que antes no teníamos porque la Ley de Seguridad Pública de la Ciudad de México era materia reservada al Congreso de la Unión, nos llamaba a lo que es tu pregunta, a hacer esfuerzos conjuntos en materia de seguridad. Aquí el diputado Leonardo Tejadas, junto conmigo, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana. ¿Sabes cuántas veces en estos 9 meses nos ha invitado a dialogar, a platicar, a exponer alguna política pública Jesús Horta a la Secretaría de Seguridad Ciudadana? ¿Cuántas? 0. Ninguna Ha vez. ido una vez a la comisión que encabeza Leticia Varela, ante una comparecencia que se acordó en la Junta de Coordinación Política cuando la encabezaba Ricardo, y nada más. En comisiones. En comisiones. Pero ¿cuántas veces el que está llamado a construir los acuerdos, el que está llamado a construir la política, el que está obligado a construir con la visión de todos la solución en común, al que le pagamos por construir y hacer política para dar resultados en este tema, no voltea a ver al Congreso? No hablo de la oposición, y sabes perfectamente que no estoy hablando de la oposición. No va al Congreso, no dialoga con el Congreso, no hay intercambio de puntos de vista con él. Pero no tiene el Congreso la facultad de llamarlo. Sí, Estará y por en 2 eso- semanas. y por eso- estará ahí. Él tendrá Pero que en este estar tema, y ¿tú crees que es viable estará que en el haya ido Congreso. una vez en 9 meses? Eso fue cuando el índice delictivo se estaba disparando por las nubes en enero, febrero. Pero ¿cómo te voy a dar yo una respuesta que no insulte tu inteligencia, el auditorio? Pues yo no sé qué plantea el señor, yo no sé qué intenta hacer, porque no dialoga con el Congreso, no dialoga con los diputados de la comisión. En todo el contexto que yo he sido legislador, no importa qué partido, incluso cuando gobernaba el PRD, y tú lo sabes, te invitaban a dialogar cada 2, 3 meses y te explicaban. Y cuando algún legislador levantaba la voz y criticaba, en ese momento te llamaba a alguien y el secretario te daba su versión de los hechos. ¿Cuántas veces ha ido a la comisión? Una. ¿Cuántas veces nos ha invitado él a platicar? Yo he ido una vez, que fui invitado por él y por otra legisladora en un tema en específico. Pero con la comisión de manera institucional, si no platicas con el Congreso, si no construyes con el Congreso, si no haces política con el Congreso, pues tu respuesta no la puedo A tener. ver, es un tema, por supuesto, de la administración de la ciudad, pero en este momento, por lo que entiendo, la responsabilidad está ubicando más en el secretario de Seguridad, que no ha dado resultados. ¿Correspondería esperar cuánto tiempo? Le hago la misma pregunta porque usted planteó esta idea de estamos viendo cambios paulatinos en una estrategia de seguridad que se está rediseñando en la ciudad. ¿Cuánto tiempo habría que esperar que el secretario de Seguridad diera resultados? No, efectivamente, él estuvo con nosotros, él dio su punto de vista, él dijo que tenía que dar resultados, él tiene una serie de elementos, de cifras. Tenemos un tema con las cifras, por eso yo decía, ir No a vayamos un a juego las de cifras. cifras es muy complicado, porque había un maquillaje de cifras. Cuando se dice, Sí, lo he es que dicho también. hay más delitos de los que había, si creemos en lo que había, pero no están maquillados. Entonces, ¿hasta dónde podemos basarnos en esos numeritos para poder decir que hay un fracaso o no? Sí hay un tema estructural, sí hay que hacer cambios. No solamente es un tema de la seguridad, sino de la procuración de justicia, de todo un tema que tiene que ver con las causas. Hay un empobrecimiento, hay problemas fuertes en Y hay incluso temas de que se delincuencia está organizada, trabajando, y hay delincuencia organizada, llegó a la que es ciudad, un nuevo claro. tema que no existía hace 10 años, hace 15 años, y que ahorita es un tema que no se ataca con los mismos métodos que podíamos ver hace rato Claro. y con esos números. Hay problemas de fondo. Va a estar el secretario con nosotros en 2 semanas, evidentemente le vamos a pedir que vaya, que dé cuentas, y ahí podemos contrastar una serie de cosas. Será interesante Nada ver. más Hay termino un con tema. esto que decía Jorge. Por ejemplo, es esto que señala que hay que trabajar juntos. Hicimos juntos una ley de seguridad ciudadana, se aprobó por unanimidad, lo cual quiere decir que si hay una intención colectiva de hacer un trabajo conjunto y de construir de manera conjunta Claro. bases Claro. para que esto Hay un cambie. tema sobre Muy breve, porque vamos a muy pausa. breve del tema de seguridad, que es el tema de las armas. Mientras no ataquemos el tema de armamento, es la herramienta de la delincuencia. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, fue un escándalo que la propia policía esté de una manera vendiendo el armamento prohibido, exclusivo del ejército,
en internet y no tengamos a la fecha ahorita una persona consignada, cuando la propia policía de la ciudad, los que les pagamos para la seguridad, están vendiendo armas hacia afuera. Es una cosa inconcebible. Bueno, si les parece, vamos a dejar ahí el tema de seguridad. Vamos a hacer una pausa muy breve y al volver vamos a hablar de otro gran tema para los que vivimos en esta ciudad. Moverse en la Ciudad de México es complicado y la movilidad es una de las prioridades de esta administración. Vamos a la pausa y volvemos con este tema en esta mesa de análisis del Heraldo TV. Ya volvemos. Ya estamos de regreso en la mesa de análisis del Heraldo TV. Estamos analizando el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum a 9 meses de su administración. Como usted recuerda, el 17 de septiembre pasado rindió su primer informe. Y los números y las cifras que nos dio a los capitalinos están siendo debatidos en esta mesa. Hablamos ya del tema de seguridad con las posiciones de cada uno de los distintos partidos representados en el Congreso de la Ciudad de México. Y ahora vamos al tema de movilidad. ¿Cómo estamos en materia de movilidad? Uno de los temas también más complejos que enfrenta esta gran urbe. ¿Quién comienza con movilidad? A ver, movilidad. El capitalino promedio pasa más de 2.3 horas en sus traslados del hogar a la casa. Conforme a estudios internacionales hechos, uno publicado hace 15 días, el tráfico en la ciudad, la falta de movilidad nos cuesta más de 40,000 millones de pesos a los habitantes el hecho de perder el tiempo en el coche. El del IMCO. El del IMCO, así es. ¿Qué pasa, Salvador Auditorio? Y es un problema que nos ha acosado en esta ciudad durante décadas y años. La falta de una visión de largo plazo, la falta de una visión de estar trascendiendo simplemente las administraciones, los 6 años, para pensar en una ciudad de futuro, para pensar en el largo aliento. Y en movilidad, hoy me parece que desafortunadamente estamos viendo estas estrategias. Y me explico. Yo de verdad veía con muy buenos ojos la política de movilidad en la transición por la llegada de un equipo venido, digamos, de la sociedad civil, con una experiencia por lo menos académica en el tema, proclives a nuevas formas de movilidad, con una mente más abierta, con ganas de innovar. Pero desafortunadamente me parece que han dado pasos en la dirección equivocada. ¿Y por qué? Porque lo que hemos visto en los últimos meses son políticas que están privilegiando los automóviles, los coches, en lugar de estar pensando en cómo hacemos una política de largo plazo de movilidad para la ciudad. Lo que necesitamos no son más segundos pisos. Lo que necesitamos es estar pensando en cómo mejoramos el transporte más importante de la ciudad, del metro, en el cual no se construyen kilómetros nuevos desde hace prácticamente décadas. ¿Y por qué? Porque no estamos pensando en soluciones nuevas, en soluciones diferentes. ¿Qué tendríamos que estar haciendo? Lo que hicieron algunas otras ciudades. Cuando no hay recursos suficientes para hacer estas grandes inversiones de megaproyectos, ¿qué hizo, por ejemplo, Londres en los 80s? Fue, pues vamos a concesionar algunas líneas nuevas, no en la red ya existente. Pero si no tenemos dinero para invertir en nuevas líneas, pues concesionemos algunas partes. Y así fueron detonando la ampliación de la red del metro. Los nuevos formas de movilidad, la micromovilidad, y para que el auditorio lo sepa, los patines, las bicis sin anclaje. Lo que estamos viendo es políticas que en lugar de ampliar la competencia, de satisfacer la enorme demanda que hay, lo que están haciendo es generar políticas de recaudatorias. ¿Quién nos paga más para poder tener más patines o más bicis? En lugar de simplemente, por buena regulación, pero abrir la oferta. Yo de verdad espero que veamos un cambio en movilidad. Esta ciudad, y no me refiero nada más en el área centro, sino quienes más lo sufren son quienes viven en las áreas más lejanas, sí, que es lo más difícil que pasan de trasladarse. Horas y horas y horas. Yo espero de verdad que veamos un cambio ahí en beneficio obviamente de los ciudadanos. Diputado. Sí, pues yo tengo también diferencias con lo que plantea el diputado Lerdo de otras Tejada. cifras. No es un problema de cifras, no es una guerra de cifras, ni sacarse la chistera, la más mala, para decir que todo está mal. Hay un planteamiento integral de cambio en movilidad. Yo coincido, en la situación de la movilidad en la ciudad es un problema grave. Sí, no es también un problema que viene desde ahorita, viene desde atrás. Sin duda. Y al revés de lo que él dice, yo creo que uno de los grandes problemas que hubo, esa visión equivocada de que concesionando cosas se puede resolver. O sea, regresar, que se hagan negocios, que los privados hagan negocios a costa de las necesidades de los ciudadanos. En un caso fue el tema de las fotomultas, ¿no? Tan difundido. ¿Qué resolvió el tema de las fotomultas? Un dinero opaco que se fue a manos privadas, que era una visión recaudatoria del tema de la movilidad y de la seguridad. Se cambió, se hizo a un lado y fue una demanda de la gente. Dice ahorita, hay que concesionar, hay que meter más
sectores privados. Posibilidades, alternativas. Pues esa es la visión creo que equivocada justamente. Pues lo que está haciendo el mundo, Eso es lo que Lo que ha hecho- le lo dio que han al hecho las grandes traste ciudades. al país y a la ciudad en muchos sentidos. Hay un planteamiento, ya se decía al principio, se está trabajando con el cablebús en las zonas más complicadas y marginadas de la ciudad. Ahí hay que atender el tema, por supuesto el problema de la movilidad está en todos lados, pero vamos a los sectores que tienen mucho más complicación para ir y venir al centro de la ciudad y de regreso. Normalmente vemos la parte interna, la parte de los sectores que tienen más capacidad. Yo creo que efectivamente no se puede seguir pensando solamente en el automóvil. Claro. Se ha hablado del tema de la movilidad visto desde todos los lados. Un gran elemento de movilidad es el peatón. El peatón ha sido desatendido, se atiende en otros, ya se atendió la bicicleta en ciertos sentidos, se están viendo otras cosas, pero el peatón es el más desprotegido, no hay ni siquiera condiciones para que camine con seguridad. Se está atendiendo gradualmente esto, se está viendo una visión, me parece que es importante, donde se está mejorando el transporte, se están adquiriendo nuevas unidades, se está viendo el tema de que haya un mantenimiento al metro, que no lo hubo durante mucho tiempo. Con los recursos que se requieren, se requieren muchos recursos para eso, no se ha podido construir más, pues porque se requiere mucho recurso, sería ideal que se pudiera, pero yo creo que se tiene que reestructurar la forma de movilidad, este tema de RTP, rescatar la idea de que sean movimientos troncales hacia el metro y hacia algunos lados, y no que compitan como sucedió ahora, que se privilegió la competencia con los concesionarios que no mejoraron las condiciones, no mejoraron las unidades y hay un problema de inseguridad. Entonces yo creo que también ahí tenemos que ver de manera integral lo que se está haciendo. Creo que sí se están dando cambios importantes que tampoco se van a dar en un día o en dos. Claro. Primero el diputado Dorin y luego, porque hay un exdirector del metro aquí que tiene que hablar, por supuesto, de este tema, pero vamos primero con el diputado Dorin para variar el orden. Gracias. A mí me pagan por fiscalizar al gobierno. ¿Y cómo lo fiscalizas? Pues viendo los números y la evaluación que haces de lo que informa el gobierno. En ese sentido, los números es importante. Este es el informe de avance del gasto de la ciudad. Dice Ricardo, cada quien tiene su forma de pensar, es respetable, que el metro debe de salir avante solo y que le están dando mantenimiento. Falso. Te voy a dar las cifras del informe en las páginas 86 a 93. Perdió el metro de cuando lo administraba Jorge ahora 234 millones por publicidad y PATRs. ¿Qué hicieron mal? No lo detalla el informe, pero estamos recaudando menos dinero de aprovechar espacios enajenables para publicitarios. Tenía presupuestados en el informe 8.174 millones para mantenimiento del metro, gastó 4.454, subejercicio del 45%. No hay curva de aprendizaje porque Florencia Serranía ya había sido funcionaria. Ahí no cabe el argumento de que les des tiempo para madurar y curva de aprendizaje. Lleva el 26.8% del presupuesto del año gastado al día de hoy. No están haciendo su trabajo como gobierno. Si no quieren acciones público-privadas como las que Marcelo Ebrard, el canciller, al que sí respetan en Morena, introdujo, porque el que hizo la legislación en la ciudad para las APPs o PPS fue Marcelo Ebrard con Mario Delgado en finanzas, hizo varias cosas. ¿no? Y ellos lo hicieron como gobierno y están en la 4T, pero las cifras, si no quieren hacerlas, están en su derecho, cuando menos que se gasten lo que les autorizó. Traen un subejercicio del 45% del metro. Por eso cuando ves que se caen las escaleras, que tienen que cagar de aguilita a los adultos mayores para que puedan salir, que se muere alguien porque no le pueden prestar auxilios médicos. O sea, cuando menos que ejerzan lo que tienen. Y yo creo, simpatizo con el argumento de Guillermo en términos de Andrés Layú. A ver, sí sabe, pero cuidado con confundir el conocimiento con soberbia. Cuidado con confundir que venimos desde la sociedad civil y sabemos y vamos a hacer cosas distintas al despotismo ilustrado francés de solo se puede hacer lo que yo digo y como yo lo digo. Tiene una curva de aprendizaje donde no ha dado buenos resultados. Fracasó
en el primer cambio del reglamento de tránsito cuando tenía que cambiar la velocidad máxima. Fracasó en la legislación de las fotomultas porque las llevó a reglamento antes de que pasara la ley por el Congreso. No ha logrado conciliar una salida entre los taxistas y la competencia de Uber, Cabify, Didi. O sea, lo que tiene que concertar políticamente, no ha concertado absolutamente nada. Podrá ser muy capaz, pero en la concertación política, que es fundamental para la movilidad, no lo ha hecho. Y te doy otro dato del cablebús. Sí, ya es la única obra que está adjudicada. Secretaría de Obras y Servicios, que es la que nos detona la infraestructura para movilidad, entre otras. Tiene 18,126 millones de pesos al año. Se ha gastado al día de hoy 2,742. El avance de gasto es 15.3%. Y luego nos preguntamos, pues veamos la ciudad. ¿Qué obras vemos? Anunciadas, muchas. En ejecución. ¿Usted me podría decir alguna, diputado, más allá del cablebús de San Felipe Jesús y Coatepec en Gustavo Madero? Pues hace rato se dijo, no es un problema solamente de obra, se están haciendo cosas, se compraron unidades, se está trabajando en el cablebús, ya tú lo dijiste. Ese sí, se está aparte de esa, trabajando ¿alguna otra que en veamos? toda una readaptación de zonas y vialidades para que pueda haber una agilización. Por supuesto que sí lo hay, por supuesto que sí se ve obra en la ciudad. A ver. No la que quieres a lo mejor, pero sí la hay. No, la que se presupuestó y les dimos el voto a favor con el beneficio Jorge de la duda. Gaviño, exdirector del Metro también. Bueno, a ver, yo lo que quisiera comentar es de que efectivamente hace muchísimos años se apostó a un esquema de desarrollo equivocado. Se le apostó al automóvil en lugar del transporte público. Ese fue el problema de origen. Y luego las diferentes administraciones, todas, fueron apostándole al uso del automóvil y no al transporte público como debiera. El metro se empezó tarde, empezó cuando menos 5 años tarde porque ya se estaba debatiendo el metro en la Ciudad de México y a partir del 67 se empieza a construir de una manera veloz y se inicia las funciones del metro en el 69. A partir de ahí se empezó a construir muchísimo metro muy rápidamente. Llegamos a tener el récord mundial de construcción del metro por mes. Y luego, todo eso con dinero federal, esto hay que subrayarlo. La federación apoyaba, es decir, el recurso federal apoyaba la construcción del metro en la ciudad. Cuando vino este divorcio político entre los gobernantes de la ciudad y el presidente de la República, se dejó de meter un peso federal al metro y solamente el recurso local funcionaba. Esto vino en un real detrimento del metro, pero además se paró en seco la construcción del metro. Que llevaba un ritmo extraordinario. Hasta la línea dorada, porque ahí sí, Calderón y Ebrard hubo dinero federal otra vez. Otra vez, pero fue un... hubo un impasse. Hubo un impasse sí. De 0 metro en dos periodos. Una década no se construyó nada de metro y luego se empezó a construir metro otra vez. Pensábamos que iba otra vez a detonar la construcción del metro en beneficio de la ciudad. En lugar de eso se pusieron segundos pisos, que fue un error garrafal. Los segundos pisos no resuelven el problema de movilidad, lo complican. Mayor velocidad de los automóviles complican el problema de movilidad, eso lo sabemos todos los que sabemos un poquito de movilidad en el mundo. Entonces, segundos pisos solamente cobrando debe de meterse y con un carril acotado para transporte público. Claro. Si vamos a meter puros vehículos, pues es una locura. Para mover a 40 personas necesitamos 30 vehículos aquí en la Ciudad de México. 30 coches para mover a 40 personas. Es una locura, es una contaminación. Toneladas y toneladas de movimiento para mover a 90 kilos de carne humana. Una tonelada y medio para mover a una persona que pesa 80 kilos. Es una locura. Bueno, y todo el mundo ya dio el paso, las grandes ciudades del mundo ya dieron el paso a otros mecanismos, a otros esquemas, con otra visión. Exactamente. Entonces, bueno, no creo que sea una comedia que quien lo haga, si lo hace el gobierno, lo hace la industria privada. Esto es una locura. Que se haga. Lo importante es cambiar el esquema de desarrollo, buscar contaminar menos y movilizar más. Y eso lo tenemos que hacer, sí, efectivamente, privilegiando al peatón, privilegiando la bicicleta, privilegiando el transporte público masivo, con metro, metrobús, camiones, pero con una lógica urbanística adecuada. Tendríamos que tener ya un plan de aquí a 30 años en la ciudad, no lo tenemos. Creo que están haciendo un gran esfuerzo. Creo que lo están haciendo en esta materia. Bueno, hay más frecuencia en los trenes, hay una serie de programas que han implementado. Y además una cosa, y hay que decirlo también con honestidad, la jefa de gobierno anunció un programa de inversión de 40,000 millones de pesos en el metro.
Ojalá, o sea, todavía no tenemos el recurso, todavía no se ha visto dónde va a salir, seguramente de la Federación. Si es eso, vamos a empezar a dignificar al metro. Pero si no hay recursos, ahorita tuvimos en este año 2,000 millones de pesos menos que el año pasado. 2,000 millones de pesos menos. No sé por qué. O sea, nosotros estuvimos insistiendo que se le diera cuando menos el mismo recurso del año pasado. Hay 2,000 millones de pesos menos para el metro. Sin embargo, la jefa de gobierno anunció en su informe que iba a invertir en los próximos 5 años 40,000 millones de pesos, que es una cifra importante. Claro. Bueno, ahí está el tema de la movilidad. Les sugiero, nos quedan 10 minutos de programa, vamos rápidamente a repasar el otro gran tema que aborda la jefa de gobierno y que me parece que es fundamental en esta administración, el tema del combate a la corrupción, que es una de las banderas políticas incluso de este gobierno. ¿Cómo vamos en el tema del combate a la corrupción, diputado? Sí, no, yo diría que hay un gran tema, una parte es el tema de ataque o combate a la corrupción, pero el otro tema es el tema de la austeridad. O sea, cuando se habla del balance del gobierno, pues se habla de la seguridad pública, de cuestiones sectoriales, pero no de un tema fundamental. Hay un cambio sustancial. En la forma de gastar. En la forma de gastar, en los controles del gasto y en qué se gasta. Es decir, quitar todos estos gastos excesivos que había de los funcionarios públicos para un sinfín de cosas, viáticos, teléfonos celulares, guaruras, apoyos muy diversos, vehículos, se quitó, vehículos. Entonces, este es un cambio sustancial de este gobierno. Y esto normalmente cuando se habla de lo sectorial no se plantea. Yo diría, no están de acuerdo, la oposición no está de acuerdo en que se haya hecho este recorte sustancial, o estarían de acuerdo en que se viviera como se vivía hace 6 años, No, o a gobierno federal. Por eso es un tema que no se toca si vemos solamente lo sectorial. Y evidentemente este está ligado al ataque a la corrupción. Es decir, en primer lugar hay que prevenir. No hay que seguir despilfarrando, dejando todas las formas que se podía para que la corrupción aflore, sino hay que limitar esas posibilidades de que esto suceda. Eso ya se está haciendo de manera fundamental, es una bandera central de este gobierno. Y por otro lado, efectivamente, construir toda una estructura que lo estamos haciendo desde el Congreso, todo este sistema anticorrupción que tiene piezas muy diversas, no solamente está en el gobierno, está en el Congreso, está en el Poder Judicial, está en la sociedad civil, está en la relación de gobierno con la iniciativa privada, que también se prestaba mucho a estas formas diversas de corrupción. Es decir, hay que verlo también de manera integral, se están cerrando puertas, hay que construir un andamiaje que lo estamos haciendo gradual, que tenga que ver fundamentalmente con la prevención, con la vigilancia, donde la sociedad participe en esto y donde también se pueda castigar, que no haya impunidad para quien realice estos actos de corrupción. ¿Quién quiere? A ver, cuando hablamos de combate a la corrupción, regularmente se piensa en los grandes golpes a la corrupción, pero en esta ciudad todos lo sabemos, los que vamos a hacer un trámite, a sacar una licencia, tenemos mucha corrupción también en otros niveles. ¿Cómo ven ese tema? Pues mira, yo creo que hay que esperar. Nunca uno puede cantar victoria en el tema de corrupción. Es un tema de procesos, de instituciones, de cambiar conductas, de revalorizar a los servidores públicos, a los ciudadanos de su función. Es decir, es una tarea permanente. Yo por eso creo que hay que tener cuidado en esas frases que luego oímos en el gobierno federal y en la ciudad de se acabó la corrupción. Esperemos que así sea. Vayámoslo viendo. Casos ahí están, sonados. No me meto ahorita a detalles, pero bueno, esperemos que en los hechos así se demuestre. Ahora, decía, yo celebro y coincido con Ricardo, qué bueno que se acabaron los gastos superfluos, los gastos excesivos, que son ofensivos incluso para los ciudadanos. Pero por sí solo la política de austeridad no sirve de nada si realmente no se prioriza el gasto en las cosas importantes. Y esa es me parece que lo central del tema. Es decir, pues estoy ahorrando, qué bueno, pero si estás ahorrando para que no haya medicinas o si estás ahorrando para que no lleguen los apoyos, pues entonces yo te diría, pues mejor no ahorres. Ahora bien, y eso es la otra parte de la visión que más me preocupa en la ciudad, que tiene que ver con la visión clientelar, que está ligada mucho a los gastos, a la corrupción y a la mala priorización del gasto. Esta ciudad ha padecido, Salvador, y los habitantes lo viven todos los días, pues de políticas clientelares que durante años han mantenido a grupos, a intereses, PRD, y de toda la vida, claro, esto trasciende los partidos. Y mientras que no rompamos esos esquemas y no de verdad se gobierne para toda la ciudad y con los ciudadanos en el centro, no vamos a avanzar. Entonces, a mí me preocupa, y lo dije ahora en el informe de gobierno,
pues que veamos realmente un cambio en el modelo de gobierno, que dejemos esas prácticas de antaño que tanto han lastimado a la ciudad y a los habitantes, que el gasto no se use, para políticas clientelares y para mantener grupos de apoyo político, que se use no para las clientelas, que se use de verdad para generar desarrollo y capacidades para los habitantes. Perdón, y concluyo, si no cambiamos el modelo clientelar que viene sosteniendo esta ciudad, o más bien deteriorando esta ciudad, de verdad este gobierno y todos los que le sigan van a fracasar. Jorge Gaviño. Sí, a ver, el dinero fiscal es aquel que sale de todos los impuestos de todos los que vivimos en la ciudad. Ese dinero lo quita el gobierno para redistribuir el ingreso. Es decir, los impuestos es una herramienta para la de redistribución del ingreso, no para que el gobierno sea cuentachiles y ahorre, sino para que gaste exactamente donde deba de gastar, para provocar un desarrollo, una sinergia de progreso, no para ahorrar. Oye, ahorré la mitad, pero ¿y dónde está el beneficio para toda la población? Entonces, esto tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. ¿Por qué? Ahorita, por ejemplo, las estancias infantiles, que nosotros fuimos unos de los que nos opusimos al cierre de estancias infantiles. Las estancias infantiles prestaban un servicio a la comunidad muy importante. Ahorita las madres solteras que tienen que trabajar, efectivamente dejan a su hijo con el vecino o con la abuelita, que ya no puede caminar o que tiene más problemas, y eso está provocando también una esclavitud, entre comillas, hacia las jefas de familia. Entonces, yo lo que considero es, lucha contra la corrupción, absolutamente, sí. Todos estamos de acuerdo. Todos estamos de acuerdo. Ahí no hay discrepancia ni de partidos políticos, estoy seguro de ello. Lo que no estoy de acuerdo es en un ahorro malentendido. Efectivamente, que no se compren las medicinas. Mira, aquí en la Ciudad de México, el ISSSTE y el Seguro Social, y los que me están viendo lo saben, de pronto un tanque de oxígeno que llegaba cada mes con un enfermo, de pronto el ISSSTE lo empezó a mandar cada 2 meses en lugar de cada mes. ¿Hay un ahorro? Sí, la mitad. Sí, pero no nada se está más que atendiendo una necesidad. y ya tampoco le van a poder dar 2 tanques de oxígeno a una persona cuando le requería uno. Entonces, eso es un mal ahorro, un ahorro mal entendido. O sea, una austeridad no a costa de no a costa. Ahora, el tema de en lugar de buscar un desarrollo y luego un crecimiento económico, pero con desarrollo, es precisamente invertir en la sociedad, no dar becas solamente a los ciegos. En ningún país desarrollado lo hacen así. O sea, estamos empleando mal el recurso. Nosotros tenemos leyes para dar recursos, por ejemplo, a los adultos mayores. ¿Qué hicimos? Ese dinero lo pasamos a la federación y se le está dando un poco menos de recursos a los adultos mayores, un poco menos de los que teníamos nosotros aprobados por ley. En la ciudad, sí. Pero ahora lo está dando la federación. El gobierno federal. Es una locura. Nosotros tenemos el dinero en las arcas del gobierno de la ciudad y ahora lo estamos trasladando a la federación, cuando debe ser al revés. Bueno, diputado Dorin. Mira, sentimientos encontrados. Empiezo. Creo que la jefa de gobierno es una mujer honesta. Empiezo por eso, que es una cosa importante. Tengo un sentimiento encontrado porque yo voté en contra del nombramiento del secretario de la Contraloría General. Porque es un funcionario, no me van a dejar mentir los 3 compañeros presentes, que no presentó un plan de trabajo ante el Congreso. Ni siquiera un PowerPoint. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar contra qué metas el combate a la corrupción? Eso sí es a la buena de Dios. Ni siquiera plan de trabajo. Dijo que lo iba a mandar en 90 días, no lo ha mandado al día de hoy. Más allá de ese funcionario en particular, coincido con lo que tú dices, hay muchos rostros de la corrupción. La jefa de gobierno dijo que iba a combatir el cártel inmobiliario, canceló muchos proyectos obras de construcción que estaban en la carretera México-Toluca. Eso lo reconozco y lo aprecio. Reconozco públicamente que Ileana Villalobos es una mujer honesta, carta cabal, que ha combatido polígonos y autorizaciones irregulares del gobierno anterior en desarrollo urbano, pero yo soy diputado por Miguel Hidalgo y en la alcaldía de Miguel Hidalgo la corrupción inmobiliaria campea, porque si Ileana Villalobos le dice por escrito a la alcaldía que la obra es irregular y ni así se clausura y ni así se hace la demolición y ni así se pone orden, me parece que en materia de corrupción inmobiliaria nos ha quedado de ver este gobierno por lo que dijo cuando campaña y por lo que ha hecho. Le generaron orden de aprehensión al anterior secretario de Obras y de SUBI, pero por lo que se robaron en precios inflados de reconstrucción.
no por los negocios del desarrollo Los urbano. negocios que hay que dar. Ahí nos debe el gobierno de Claudia Sheinbaum meter a la cárcel a los que robaron con los latrocinios de los desarrollos Muy bien. inmobiliarios. Pues me tengo que despedir. Ha sido una mesa muy interesante y muy apasionante Nos faltó también. una hora. Nos Y faltó una apasionada, hora. y Nos falta apasionada. otra. La Nos repetiremos falta otra pronto. hora. Le agradezco mucho, Guillermo. Gracias, Salvador. Lerdo de Tejada. Mucho la Jorge victoria. Gaviño, Gracias. diputado Ricardo Un Ruiz, placer, gracias. Salvador, y Federico al Dorin, gracias público a los también, cuatro. gracias. Y a usted, sobre todo, por habernos acompañado. Lo dejo en compañía de los Meme News y yo lo espero mañana aquí a las 8 en punto con las noticias de la noche. Gracias. Buenas noches.